Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una lectura desde el enfoque ambiental. Esta perspectiva de los retos, de lo que se le ha llamado desde el oficialismo el milagro económico, está tomando en cuenta el tema ambiental en el país, está incorporando dentro de este eje la sustentabilidad o sostenibilidad de ese enfoque de atraer inversión. Es una inversión que respeta, cuida y protege el tema ambiental, o simple y sencillamente este tema se descarta del enfoque y la política pública y le va a pasar encima a eso. Entonces, ¿qué va a suceder con el agua? ¿Qué va a suceder con el tema de riesgos? ¿Qué va a suceder con el tema de sustentabilidad? ¿Es posible que un país avance en materia de desarrollo cuando le apuesta a una inversión que no toma en cuenta el tema medioambiental? Vamos a tratar de explorar y despejar algunas de estas dudas, esta vez con nuestro invitado, el doctor Ricardo Navarro, ambientalista y además director de CESTA. Doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes, Franklin, por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Ya escuchamos, si quiere empezamos por ahí, doctor, el punto de partida. El 1 de junio escuchamos un mensaje desde el oficialismo en un segundo ciclo del gobierno de Nayib Bukele, ya una etapa que muchos han calificado como la etapa inconstitucional de Bukele. Pero ahora Bukele enfiló parte de su mensaje al tema económico. Para no repetir, digamos, todo lo que ahí se dijo, habló de manera muy general de medicina amarga, eh, habló de que la gente no se quejara, de que confiaran absolutamente y plenamente en las decisiones que él estaba trazando, de que no escucharan a los adversarios que él consideraba, bueno, calificó como enemigos, pero además cubrió o envolvió su mensaje en una cuestión de que prácticamente representaba un mensaje de Dios. Este, en el fondo, usted escuchó, doctor, en todo este enfoque, digamos, que se ha planteado como prioridad, donde se ha planteado como prioridad el tema económico, ¿en algún aspecto ha escuchado la importancia del tema ambiental y cómo ve esta perspectiva de lo que se dijo ese 1 de junio? Sí, miren, es que eh, yo creo que hay que comenzar a reflexionar y para qué sirve la economía, pues. ¿Ve? Cuando usted ve la gente en la calle que le dice que la situación económica está bien mal, pero ¿qué quiere decir? Que antes los huevos que compraba han subido de precio, la fruta que compraba han subido de precio. Una sandía que quise comprar hoy yo, que antes hace unos días la compré en 2.50, hoy me pidieron $4, ¿me entiendes? Entonces, la situación económica está mal, ¿pero por qué? Porque no me alcanza para vivir dignamente. ¿Verdad? Eso que le estoy hablando así de lo, digamos, del alimento, pues, pero ahí hay que Sí. agregarle lo que es la educación, lo que es la vivienda, lo que es todo lo demás, la medicina, el transporte, todo lo demás. ¿Verdad? Entonces, mire, de hecho, la palabra economía y ecología comienza con eco, ¿verdad? Que es oikos, que es la casa, pues las dos deberían tratar de la casa. ¿Va? Lo que pasa es que la economía más en el corto plazo y la ecología más en el ámbito mucho más global. Pero cualquier estrategia económica que no contemple las situaciones que le dan vida a la sociedad, eso no funciona. ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí que crezca el Producto Interno Bruto y crezcan las inversiones si a mí me cuesta más vivir? Si yo cada vez con una vida que me va a costar más ir a traer agua, como usted dice, cada vez vamos a enfrentar fenómenos climáticos más fuertes. Mire, la temperatura del siglo, ¿cómo se llama? Del año pasado, de 2023, es la más cálida que se ha tenido desde que se tienen récords, que ya como 170 años atrás, ¿verdad? Y va para arriba la temperatura, 2014 le va a superar, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de crecimiento económico y no se tiene una consideración en que eso debe ir orientado a mejorar las condiciones de vida de la gente, eso es lo que muestra falta de sabiduría, ¿verdad? Y para ponerlo en palabras más salvadoreñas, lo que muestra es una estupidez plena, así, ¿verdad? Una tontería plena. ¿Por qué?
¿Y para qué me sirve a mí lo económico si no es para mejorar mi vida? Pues, si para eso es lo económico, ¿ya? A mí no me interesa tener sillones, tengo unos sillones en vez de esos que fueran de oro o de plata. Y eso a mí que me va a beneficiar, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso de querer generar eh, inversión, solo por generar inversión, sin tomar en cuenta cosas tan elementales como el agua, por ejemplo, como el clima, eso es tonto. Eso es ciertamente contraproductivo. Eso muestra sabiduría cero. ¿Verdad? O sea, nosotros debemos de ver, aquí en El Salvador sobre todo, que tenemos situación dramática en cuanto al agua. Luego, todo lo que implica generar el agua a precios que la gente pueda comprarla, a eso hay que apostarle. ¿Verdad? Aquí estamos nosotros a merced de cualquier lluvia. Fíjese que cada vez que viene una lluvia, ahí están las noticias de cuántos quedaron destruidos, que se fueron unos árboles, que unos carros dañados y toda la cosa. Cuando era un huracán, la cosa se vuelve mucho peor. ¿Ya? ¿Pero por qué? Nos estamos volviendo vulnerables. Mire, con toda esta destrucción de zonas boscosas a lo ancho y largo del territorio salvadoreño, cualquiera podría decir, nosotros no contribuimos mucho con el cambio climático global, ¿verdad? Eso es cierto, pero nos estamos generando vulnerabilidad. Un bosquecito pequeñito por ahí, si llueve, eh, detiene el agua, ¿verdad? Parte de ella la envía al subsuelo, ¿verdad? Y va alimentando los mantos acuíferos. ¿Qué pasa cuando usted Ahora sí. pavimenta todo eso? El agua agarra Ujú. cuesta abajo, ¿verdad? Y si hay un bus por allá, cerca de algún río, como sucedió, ¿se acuerdan? En la colonia de La Málaga hace algunos años, se lleva el bus el río. Ujú. Esas son las cosas. Totalmente. O sea, lo ambiental debe ser lo prioritario. ¿Por qué? Porque de eso depende mi vida. Es que así de claro, de eso depende mi A, vida. Mire, no es lujo que yo quiera respirar aire limpio, no es lujo, es que lo necesito para vivir. Ese es el punto. a partir de la experiencia, voy a decir aquí lo concreto, porque la diferencia entre otros gobiernos y este es que Bukele simple y sencillamente es el mismo que va a llegar 5 años más. Claro, Entonces, no podemos decir nos va a sorprender o qué traerá, ya vimos 5 años. Entonces, al revisar la práctica de este gobierno estos últimos 5 años, usted, doctor Navarro, podría evaluar si este gobierno en realidad ha puesto dentro de las prioridades de su ejercicio de política pública respetar el medio ambiente o en realidad el medio ambiente ha tenido que también que pagar medicina amarga o consumir medicina amarga por el ejercicio de crear condiciones que de alguna manera han venido favoreciendo, por lo menos lo que dicen los economistas, a los pequeños grupos económicos que son los únicos que se han visto beneficiados o enriquecidos en este último ciclo de 5 años de Bukele. claro, miren. Es que yo creo que eso no entra en la cabeza de Bukele, eso del ambiente no entra. Cuando él fue presidente en los 5 años anteriores, en un video él decía que le había dado instrucciones a su ministro del Ambiente para que en 100 días firmara y aprobara todos los permisos que estaban ahí. ¿Qué muestra eso? Y él dijo, ¿para qué ese dinero entra a la economía? O sea, él no se ha dado cuenta para qué sirve la economía. ¿Me entiendes? Él no se ha dado cuenta de eso. Él cree que economía es ver el número de edificios. Bueno, lo que estamos viendo es una deuda cada vez mayor, porque ni siquiera eso le funciona. Porque lo que ha hecho este gobierno en términos económicos es incrementar la deuda terriblemente. Eso es lo que ha pasado. Pero aún, va, que hubiera sido positivo, que hubiera aumentado el capital en el país, que hubieran habido más inversiones y todo. Pero, y la vida mía, pues, es que ese es el punto, ¿verdad? No hemos visto consideraciones de lo elemental y de lo esencial que es la vida. Y aquí, ¿cómo va a ser este otro quinquenio cuando en su discurso ni siquiera se acordó mencionarlo? Siquiera lo debía haber dicho, aunque sea quien dice, para entretenerlo a uno, ¿verdad? Pero ni siquiera eso. Entonces es verdaderamente preocupante. Y hay otra cosa, mire, que también hay que decirlo, mire. Es cierto que a nivel económico, en el quinquenio anterior, lo que se vio fue un fortalecimiento de pequeños grupos, ¿verdad? Eso es cierto, pero a nivel ambiental, todos vamos a sufrir las consecuencias, eso les digo, porque enfermedades, por ejemplo, que pueden venir por un mal manejo de todos los bienes de la naturaleza, nos van a afectar a todos. Claro, siempre las personas más vulnerables, vulnerabilidad bastante cerca de pobreza, en sinónimo, bastante cerca. Sí, pues Siempre sí. los sectores más pobres son los que sufren más las consecuencias, pero tarde o temprano
les vamos a subir todo, les vamos a sufrir todo, le cuento, es que ese es el problema. Y no se han dado cuenta, inclusive el gran capital, ¿verdad? Cuando usted ve, por ejemplo, una cadena de supermercados que hace unos meses atrás tenía 100 sucursales, hoy tenía 111, y uno dice, bueno, ¿y cuándo van a parar? ¿Y qué están Ujú. haciendo estos señores con todo el dinero? Y bueno, pasan todo el día, de las 24 horas del día, de pasar 23 preocupando por cómo hacer más dinero. Eso es tonto, soberanamente tonto, pero eso es lo que hace el capital, ¿verdad? Mire, el sistema económico, hay que entender una cosa. A veces uno ve daños, ¿verdad? Y hay que dividirlo en dos niveles. Uno, los daños naturales, digamos, y los daños abusivos, ¿verdad? Pues aquí la ley le dice que cuando usted tala un árbol, tiene que plantar algún otro por ahí, no sé cómo, ¿verdad? Que no hay que echarle basura a los ríos y todo. Cuando alguien lo hace, eso lo llamo yo abusivo. Pero, el problema es que el sistema económico, si usted se ha dado cuenta, a nivel interno de un país o a nivel internacional entre países, siempre estamos compitiendo a ver quién crece más. Entonces, lo que llamamos crecimiento económico indefinido. ¿Qué significa eso? Significa incremento indefinido de petróleo, de carbón, de uranio para energía nuclear, Ujú. ¿verdad? Significa crecimiento indefinido de desechos, más contaminación del aire, del agua, de la tierra. Todo. La primera pregunta, ¿acaso podemos nosotros crecer indefinidamente en un planeta que no crece? Sí, Es no, no imposible. se puede. ¿Qué muestra eso? El sistema económico tiene un deterioro ecológico estructural, ¿verdad? Para usar la analogía que usaban eh, las iglesias, pues con la teología de la liberación, ¿verdad? Que decían, la sociedad tiene un pecado estructural, ¿me entiendes? Estructural, ahí hay una estructura de pecado, ¿correcto? ¿Verdad? Pues también le puedo decir yo, el sistema económico tiene un deterioro ecológico y quizás social también, y quizás hasta económico, y quizás hasta político, ¿verdad? Un deterioro de todos esos niveles estructural. Estamos envueltos nosotros en un sistema económico que es dañino en el largo plazo para la civilización. Esto nos va a llevar a destruir, que no le quepa duda. ¿Qué hacen los grandes países para mantener el sistema económico funcionando? Tienen que llenarse de armas. Mire, Estados Ujú. Unidos está preocupado que Rusia cualquier rato se lo termina, lo destruye. Y Rusia está preocupada porque Estados Unidos lo puede destruir cualquier rato también. Y China preocupado de Estados Unidos de China y todo el mundo. India de Pakistán y Pakistán de India, Israel, el mundo. ¿Por qué? Vamos a tener un sistema que no funciona. Si el sistema funcionaria, no tendríamos que tener ejércitos en el mundo. Fíjese que cada día estamos gastando. Eso lo puede usted consultar en la internet. Cada día 5.600 millones de dólares en todo el complejo militar industrial. 5.600 millones de dólares gastos de los ministerios de defensa del planeta. ¿Qué muestra eso? El sistema económico no funciona. Nos va a llevar a la destrucción. ¿Verdad? Y ambientalmente lo estamos evidenciando. Cada día tenemos más huracanes fuertes, con más humedad, con más agua, más frecuentes, más lentos en su movimiento. El Mitch ahí paraba como que había quedado estacionado en un parqueo, no se quería Sí. mover. Yo recuerdo el huracán Fifi en la década de los 70. Un huracán por década venía, ahora vienen más de 20, más de 30. Esa es la realidad, ¿me entiendes? Entonces el problema es que hemos diseñado un sistema económico que no se ha vuelto solo económico, es político-económico, pero aún termina como ideológico también. Podemos hablar de un sistema político, económico, ideológico que está llevando a nuestra humanidad a la destrucción. Y aquí en El Salvador estamos todavía encima de eso, porque, como le decía, esa es la base, ¿verdad? Pero encima de eso están los abusivos. Aquí destruyen árboles con toda impunidad, le echan los venenos a los ríos. Usted debe haber visto ahí el Piro, la quebrada del Piro, unos días Sí. atrás, que estaba color rojo. Porque cuando usted echa contaminación al agua, pues el agua se ve un poco rojiza, pero ahí no era así. Ahí parecía como que habían detenido el agua y habían echado todo el veneno. Sí parecía rojo, estaba todo eso. Esos son los abusivos, Sí. ¿va? Pero aún los que se portan bien, ¿verdad? Vaya, aquí todos los que depositan, por ejemplo, la basura en su lugar, eso, digámosle que esos gente no es abusiva, pero, la producción inmisericordia de plástico que hacen las grandes corporaciones está llenando el planeta de contaminación a todo nivel. Aquí en El Salvador producimos cada día 1.000 toneladas de desechos plásticos. No sé si ve usted en la noticia, microplásticos están en las nubes ya, y están en las nubes, están en Ujú. todas partes.
He visto yo reportes de microplásticos en la leche materna, en la placenta humana, en el corazón, en el páncreas, en el hígado, en los testículos. Estaba la noticia hace poco también, ¿verdad? Y esto afectando el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que aún cuando uno cumple todas las leyes, aún cuando uno se porta con responsabilidad en todo lo que hace, el mero sistema económico nos está llevando a la humanidad a la destrucción. Eso hay que entender. Y aquí el punto, digamos, porque un gobierno y un diseño, digamos, de ejercicio político se rige por la manera en que funciona su aparato y su dinámica. ¿Cuál debería ser en realidad el perfil o lo que debería esperarse de un ministerio de medio ambiente? Que por lo menos hoy no se le ha visto en realidad absolutamente nada que tenga que ver con proteger el ambiente. Más bien ha sido complaciente, sumiso, agachado la cabeza, ha dejado que privados y operaciones públicas se vengan ejecutando de manera abusiva y arbitraria. Quiero un poco escuchar un poco el análisis que usted hace porque después la idea es tocar un par de casos. Sí, claro. Mire, yo escuché al señor ministro del Ambiente con estos comentarios del plástico, ¿verdad? Él, la reacción que tuvo fue, pero no podemos detener el desarrollo, dice. Mire, yo pudiera entender que eso lo diga el ministro de Economía o un ministro de Desarrollo o de Industria o de Comercio, si lo hubiera por ahí, va. Pero un ministro del Ambiente, ¿qué debe decir? Un ministro del Ambiente debe defender el ambiente. Lo que debe decir es, o defender la naturaleza. Lo que debe decir es, no podemos permitir que se siga destruyendo la naturaleza. ¿Me entiende? Vaya, es como en un juicio, pues, usted tiene un fiscal que tiene una tarea, pero usted tiene un defensor que tiene otra tarea. Imagínese que el defensor se pone a la par del fiscal, no funcionan así las cosas bien, ¿verdad? Es lo que está haciendo el señor ministro del Ambiente, que más pareciera como que es un ministro de comercio o de industria, una cosa de esa, pero sí no le hemos visto el interés. Él debería ser la primera persona que anda por ahí tratando de oponerse o de exigir cuando hacen alguna cosa. Vaya, con esta masacre de árboles que están haciendo en esta calle para Santana, ahí por los Chorros, él debería ser el primero en decir, ¿qué van a hacer para reparar eso? ¿Dónde van a plantar los árboles? ¿Qué árboles van a plantar? Pero las cosas no. Fíjese, las únicas así alusiones ambientales, ¿verdad? Que uno escucha por ahí, cuando el presidente dice, hay que plantar maquilisua. Mire, yo esperaría que haya un plan de gobierno donde ya el ministerio, en este caso Luis Obras Públicas, me sorprendió porque yo hubiera pensado que lo hubiera hecho al ambiente, agricultura, quizás, pero bueno, pero debería haber un plan donde ya están plantando los árboles todos los días en la época de que llueve, ¿verdad? Están ya listos, pero lo hacen porque el presidente les dijo, el presidente es un gran ambientalista. Mire, esas cosas yo creo que, digo, nosotros esperamos que un comportamiento serio, pues, de parte de los políticos, ¿verdad? Pero aquí, pues, sabiduría no vemos mucho. Y mire, una cosa que me estoy acordando ahorita, fíjese con esto del plástico, por ejemplo. Nosotros a la Asamblea Legislativa le propusimos hace 2 años, un poquito menos de 2 años, eh, una norma, pues, que podía derivar en una ley para regular el consumo de plástico. Sobre todo que en las Naciones Unidas en los últimos 2 años se ha venido discutiendo eso, ¿verdad? Y ya va a terminar esos 2 años con una reunión que va a haber allá en Corea del Sur, tratando de encontrar un acuerdo jurídicamente vinculante para todos los países sobre la regulación del plástico. ¿Cree usted que la Asamblea se dignó siquiera discutir eso? Siquiera darle entrada. Me refiero a la directiva de la Asamblea, la de Nuevas Ideas, pues. ¿Cree usted que Sí. siquiera se dignaron a ver eso? Entonces, imagínese usted, con esos asambleístas, diputados, diputadas, con ese nivel de sabiduría, ¿cuál es el futuro de El Salvador, por Dios? O sea, la situación es verdaderamente dramática, ¿va? Y no escuchan, sino que quieren destruir todo lo que no, y lo que no es partidario de ellos. Así que mire, usted con apostarle a lo que dice la oposición con los ojos cerrados, la verdadera oposición me refiero, no a PCN o PC, ¿verdad? Cuando usted ve lo que dice la oposición, ciertamente está mucho más cerca de lo que debería hacerse, que es lo que dice el actual gobierno. Hace mal el gobierno en querer apagar otras voces que no son complacientes con lo que ellos hacen. Imaginen lo que dice, que no se quejen de lo que ellos hacen. Señor Santo. Señor. ¿Y cómo no se van a quejar de semejantes tonterías, pues? ¿Cómo no se va a quejar la gente? Pues? Claro, por miedo, pues, de que no se queje, pues, esa es otra cosa. ¿Verdad? Le ponen a usted una pistola en la Aquí, cabeza
pues no se va a quejar, pero bueno, eso no es correcto. Hay casos bien puntuales que le quiero mencionar, doctor. Y usted, si quiere, me va planteando reacción por cada uno o se los comento así en general, que tienen que ver con intervenciones que se han hecho en el periodo anterior y hay otros que no los que están más atrás. Por ejemplo, el caso de Nuevo Cucatlán. Todos hemos conocido el nivel de depredación que ha sufrido el municipio de Nuevo Cucatlán desde el ejercicio de Nayib Bukele. Y digo porque esto de alguna manera le da luces a uno para leer la importancia que tiene el tema ambiental. Pero quiero traerle casos bien puntuales, que usted los habrá revisado o leído, doctor. Hace un par de días escuchamos de descargas de aguas residuales del SECOT que estarían contaminando los ríos de pobladores de Tecoluca en San Vicente y que afirman de que el agua de esos ríos, donde ellos se abastecían para el hogar y para otro tipo de servicios, ahora simple y sencillamente ya no pueden ser utilizados porque hay, ¿cómo se llama? Residuos fecales flotando ya en ese río. Lo concreto ahí es que esto tiene que ver con la construcción del SECOT y claramente uno se pregunta, ¿qué pasó? No se tomaron en cuenta permisos ambientales, no se tomaron en cuenta mecanismos que protegieran el medio ambiente. Entonces, este tipo de situaciones son las que están pasando. Y le doy otro caso. Ambientalistas temen, esto le estoy trasladando de publicaciones que hemos visto de medios de comunicación. Correcto. Ambientalistas temen de daño ambiental por construcción de nuevo estadio de fútbol que va a ser ubicado en la zona del Espino. Ahí hemos visto fotografías donde le pasaron máquinas a toda una zona que tenía en realidad un entorno distinto. Pero también hay otros casos. El desarrollo turístico inmobiliario en las costas, es decir, la construcción de infraestructura básica, hoteles, condominios, campos de golf y otro tipo de obras complementarias, están ocasionando fuertes presiones ambientales a los ecosistemas costeros, los cuales en realidad están llegando a una condición de fragilidad. Y el último que le quiero poner, el proyecto que está ubicado, digamos, aquí en la carretera de los Chorros, el viaducto de los Chorros, el proyecto está catalogado como de alto impacto según el estudio que se ha hecho. Serán deforestados o cortados más de 5.700 árboles de la zona y esto generará una afectación 13 tipos de especies de vegetación en peligro de extinción, 75 tipos de aves, 5 tipos de mamíferos. Es decir, en realidad lo que estamos viendo es un ataque, un golpe duro, fuerte. O sea, no estamos diciendo que le vamos a hacer un cortecito de pelo. O sea, estamos llegando a golpear duro esto. Pero no vemos un ministerio, no vemos una política, no vemos a una asamblea legislativa preocupado por estos temas. Al contrario, pareciera que esto se trata de tapar y ocultar, porque esta investigación más bien son producto de un ejercicio periodístico. Entonces, ¿preocupa o no preocupa este tema, doctor, con estos casos? Y No, si me puede no, hablar no. de manera puntual de cada uno. No, ciertamente, mire, ciertamente. Ahí lo que uno puede sacar como primera conclusión es falta de sabiduría, ¿verdad? Falta de sabiduría de los dirigentes, comenzando del presidente, pues. Falta de sabiduría, no saben que se están metiendo, aún ellos, sus descendientes, se están metiendo el puñal en la espalda de ellos mismos, ¿verdad? Es lo que están haciendo. Mire, en muchas de estas cosas, no sé si usted lo mencionó, eh, están desplazando gente, quitándole sus terrenos. Comencemos por una violación a los derechos humanos, ya eso es grave, violación. Uh -huh. Ahora, hacen una infraestructura. Usted tiene que ver primero cómo va a manejar la situación ambiental. Ahí hay desechos que se van a generar y esos desechos cómo lo van a procesar, ¿verdad? A lo mejor había que haber pensado en una así tipo las letrinas secas, ¿verdad? Manejar eso en una forma así con ingeniería, pues de la buena, ¿verdad? Pero Uh nada -huh. de eso. Ahí el desecho lo tiran. Claro, primero violaron los derechos humanos desplazando gente. Segundo, violaron los derechos humanos de la otra gente que le están contaminando el agua. De Para, las comunidades. sí, para comenzar. Ahora, cosas como esta. Quieren hacer un nuevo estadio ahí, ¿verdad? Mire, Uh -huh. Frank, ya tenemos 2 estadios aquí cerca. ¿Para qué queremos un tercero? ¿Será que pasan voluminosos esos estadios que no cabe la gente? No es cierto.
Usted puede ir a disfrutar de los estadios. ¿Para qué necesitamos otros? ¿Verdad? Y esos fondos deberían haberse utilizado para muchas otras cosas, entre ellas, acá Anda lo ha dicho, que del agua que recogen ellos, la mitad se pierde en el camino, porque las tuberías están rotas, los terremotos, la edad de las tuberías, todo. Eso debería haberse arreglado con esos fondos. Eso es mucho más urgente, ¿me entiendes? Ahí deberían haber invertido, ¿verdad? Entiendo que son fondos de China, ¿verdad? Y hay otra Ujú. cosa que casi no se publicita. La gente que estaba ahí, entiendo que era la escuela militar, se ha pasado aquí camino para Comasagua y están poniendo unas vallas ahí para que uno no vea qué es lo que hay adentro y que no le quepa duda que seguro que están destruyendo zonas boscosas también. ¿Para qué? Para hacer sus edificaciones. O sea que sí que el daño no solo termina ahí, ¿verdad? Que está ahí por la finca El Espino, el daño continúa ya en la carretera para Comasagua, ¿verdad? Ujú. Eh, Estos hoteles allá que están eh, generando impacto ahí en la Costa del Sol. Mire, primero, haberle dado fuego a unas champas ahí, eso es una violación seria de los derechos humanos. A mí me sorprendió cuando dicen, vamos a acusar al que dio la orden por el daño ambiental y las violaciones a los derechos humanos directas a la gente. ¿Qué pasó? O sea, si usted los pusiera a ellos de jueces, pero viene un señor y le pega un tiro a otro y lo van a acusar porque el ruido que generó excedió tantos decibeles y despertó a la gente. No, pues sí, eso puede ser cierto, pero el daño principal es que le pega un balazo al vecino o lo que haya sido. O sea, ahí sorprende. Digo yo, bueno, ¿y esta gente dónde tiene la cabeza? ¿Cómo es que piensa? ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo. ¿Cuál otro caso era? De, Hablamos del caso del Secot, que es toda sí, una hablamos, comunidad en Tecoluca. claro, Las descargas de agua ya llegan con residuos fecales y claro, todo contaminaron eso, no, totalmente el río. claro. Pero hablaba otro caso, porque además de lo del El, eh, el de los chorros, el viaducto de los chorros. es O sea, otra cosa también, mire. Yo esperaría que ahí esté el ministro siempre debería estar preocupado por ver cómo eh, reparan la situación, ¿verdad? Así que mire, esto es como un juzgado, pues. El fiscal tiene una tarea, el defensor tiene otra, el juez tiene otra, el jurado tiene otra, ¿me entiendes? O sea, es estar viendo para que se escuchen todas las opiniones de la gente. Pero aún fíjese con esto la carretera ahí por los Chorros. ¿Cuál es la razón? Que es que ya hay muchos carros, ya no caben, correcto. ¿Y por qué no nos ponemos a pensar por qué se origina tanto transporte en esa zona, en un lado en la mañana, en el otro lado en la tarde, mayormente, pues? Y la gente de Santana, Sonsonate, que vienen a San Salvador a trabajar, muchos de ellos, ¿y acaso no podían generarse condiciones allá, hacer un ordenamiento del territorio para que allá la gente que vive por allá trabaje por allá, que allá tengan sus buenos centros educativos, hospitales, oficinas de gobierno, todo, para evitar el transporte? Yo creo que la primera pensada debería haber sido, ¿cómo hacemos para reducir esa demanda de transporte? Pero ellos no han pensado así. Ellos han pensado cómo hacemos para satisfacerla. Hay que satisfacerla. Primero, veamos cómo la reducimos, a ver si es necesario todo Ujú. el transporte. Pero como aquí, las construcciones y todo se han hecho así según va viniendo, ¿verdad? No hay planificación de nada. Entonces, claro, tenemos un problema grave, igual que lo que sucede con la delincuencia, igual. Tenemos un problema grave, entonces hay que encontrar la forma de resolver eso sin ponernos a pensar que hay una causa que ha originado ese problema y deberíamos atender la causa, la causa. Fíjense con la delincuencia, por ejemplo. Algunos dicen, resolvimos el problema. Bueno, el presidente lo dice. No, momentito, momentito. Para mí eso es como cuando usted llega a su casa y encuentra el piso mojado y usted lo seca y dice, ya resolví el problema. Averigüe por qué se mojó. Puede ser que hay una tubería rota ahí abajo, o puede ser que hay unas goteras ahí arriba. Eso es lo que tiene que arreglar para que no Claro. le vuelva a mojar. Entonces, en esto de la delincuencia, ¿cuándo vamos a ver el problema resuelto? Cuando las condiciones sociales, ambientales, económicas, políticas sean dadas en forma tal que no hay motivación para meterse a esos grupos delincuenciales. Ahí vamos a decir, lo hemos Ahora, resuelto. ahora, el tema de la delincuencia cada vez suena más raro, porque si usted se fijó, doctor, ayer o antier aparece otro cabecilla, peligroso cabecilla de las pandillas, que está ya en proceso en los tribunales de Nueva York, en Greña, que también fue liberado, según la investigación que ha sido publicada por el gobierno de Nayib Bukele. No, pues sí, es que mire, Fíjese bien, 136 años de cárcel debía cumplir ese tipo y lo liberaron. imagínese. Sí. No, es que mire, yo cuando le digo eso de que atendieron al efecto, entendieron a la causa, le estaba dando el beneficio de la duda, pero es que no se le puede dar.
O sea, tanto que le han ujú, mentido a uno. Mire, este que hemos visto ahí, que hasta cosas chistosas son, ¿verdad? Con eso de que el señor Crook, ¿verdad? Elmer Canales, creo ujú. que además, que lo Sí, liberaron y después lo querían capturar y alguien se los enganchó y lograron sacar a la hermana de la cárcel y a casi $1 millón le quitan de, si no se cuidan, ¿verdad? O sea, es que hasta en eso, pues, es que no se puede creer, ese es el punto, ¿verdad? O sea, el problema es que no solo es que enfocan mal la cosa, ¿verdad? Que en la dirección equivocada, sino que además de ir en la dirección equivocada, lo van haciendo mal. Ese es el punto, ¿verdad? Es como que usted toma un bus o un carrito y va por el camino equivocado, pero encima el que va manejando en forma inadecuada, a lo mejor muy agresivamente o con descuido y todo, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Y claro, ¿cuál va a ser el futuro de nuestro país? Así que el problema preocupante de todo esto, Franklin, es que ellos toman decisiones que lo afectan a uno. Porque si ellos tomaran decisiones que lo afectan solo a ellos, pues sí, ¿verdad? Ay, lástima, ¿verdad? Pero el asunto es que toman decisiones que lo afectan a uno. Imagínense que yo voy a comprar y a veces veo las cosas tan caras que digo, no, pues mejor no la compro, yo salgo afectado, pues yo quería comprar una ujú, cosa. Y eso le pasa a miles ujú, de gente, pues, que no tienen ujú. suficientes recursos para poder comprar lo que necesitan comprar. ¿Verdad? Todo está más caro, todo, 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 todo. Sí, Aquí usted va ujú. qué sé yo, la renta por ahí le suben y la gasolina sube y todo sube. ¿Verdad? Aquí le pongo otro caso, porque al final quiero tocar un poco el problema que para muchos sigue siendo un problema endémico de la política. Pero en este caso voy al caso del agua. Ya tocamos proyectos que en realidad no han tenido, por lo menos no se ve que hayan tenido una intervención desde el enfoque ambiental o del ministerio y vemos que lo terminan y se convierten en un problema más que en una solución. Ahora voy a Sí, tocar el caso del agua concreto. En el caso de ANDA, publicaban hace un par de días, insisto, que todo lo que les estoy planteando aquí son investigaciones que han hecho medios de comunicación. Fíjense bien, dice pozos secos y algunos ficticios que ANDA ha calificado como proyectos de inversión. Lo que dice es que ANDA asegura en documentos públicos que perforó 54 pozos en el área metropolitana. Algunos de esos proyectos fueron presentados por el gobierno como respuesta definitiva para la necesidad de agua que tienen las comunidades. Estamos hablando de lo que ahora son distritos: Soyapango, Ilopango, Apopa y Tonacatepec. Así se fue presentado. La realidad es que en el 2022, de esos 54 pozos que anunciaron, solamente 21 de esos pozos estaban funcionando y, digamos, producían agua de manera regular. Eh, pero digo, de los restantes 33 pozos que nunca funcionaron, hay 7 que están produciendo poquísima agua y el resto simple y sencillamente no hay evidencia de que hayan existido o se hayan ejecutado. Es decir, aquí vemos el otro componente y el otro problema. Es decir, no solo golpeamos el medio ambiente, sino que cuando se viene y se ejecuta, se promete una cosa y termina ejecutándose otra. No sabemos a esta altura por qué. De los 54 pozos, en realidad solo funcionaron 22, que es lo que aparece en la investigación. Cada pozo sabemos que es una inversión millonaria. Entonces, aquí es donde uno vuelve a caer en el tema: el dinero alcanza cuando nadie roba. Casi que estaba leyéndose el futuro en función de su política pública, el actual gobierno. sí. Mire, eh, ANDA dijo también, que el presidente de ANDA lo dijo, que varios pozos se le habían secado por culpa del cambio climático, por la culpa del cambio climático. Si usted mira los documentos del Ministerio del Ambiente, de los patrones de lluvia que han habido, la lluvia en promedio no ha bajado. Y han habido años, siempre se ha hablado, inclusive la norma de ellos es más de 1.800 milímetros. Y han habido años donde ha llegado, como el 2022, a más de 2.200 milímetros de lluvia. Ahora, se le han secado los pozos. ¿Por qué? Porque los canales de suministro han sido interrumpidos. ¿Ve? Aquí cuando se habla, vamos a darle agua a la población, abrir más pozos. Y creen que abrir más pozos eh, van a sacar más agua. Se les imagina que allí está una cantidad infinita de agua que solo de ir a abrir pozos. Esa agua subterránea hay que garantizar que esté
que esté recibiendo agua de lluvia, siempre, Ujú. ¿verdad? Aquí anda lo que debería haber hecho es garantizar que las zonas recolectoras de agua y lluvia, las principales, estén funcionando, que no se les dé permiso para urbanización. Las que hayan sido destruidas hay que ver cómo las revegetamos de nuevo, las arborizamos si se puede, todo eso, ¿me entiendes? Porque una cosa que nosotros le dijimos a los diputados de la Asamblea cuando estaba discutiendo esa ley era lo primero que debemos hacer en una ley de agua es garantizar que haya agua. Eso es lo primero que debemos hacer. Pero aquí, los mantos, usted va a ir por la finca del Espino, los mantos están bajando 1 metro por año. Pero temprano, eso ya no va. Por eso se han secado varios pozos. Están bajando. ¿Por qué? Estamos sacando más agua de la que llega. ¿Y por qué? Porque hemos obstaculizado las rutas de suministro de agua. Entonces, de nuevo, el enfoque es el inadecuado. Ellos quieren sacar agua y quieren mostrar pozos y están diciendo sacamos 56 y claro, allá la diáspora, ¿verdad? Ingenua y merodunda que es, creen esas cosas, ¿verdad? Que efectivamente hay 56 pozos que ha hecho el señor presidente. Esto es falso, totalmente falso, ¿me entiendes? Buena parte de Ujú. eso no funciona y ese es el punto, porque no atiende las causas fundamentales. En este caso ambiental, cuando estábamos permitiendo la destrucción de toda la zona boscosa, estamos afectando la disponibilidad de agua. Ahí es donde debería primero concentrarse el gobierno. Y segundo, garantizar que el agua le llega a todas las personas en condiciones que las personas puedan pagarla, ¿me entiende? Que no sea a precios elevados. ¿Verdad? Aquí, ¿qué hicieron? Hicieron una autónoma, le dieron autonomía financiera. ¿Qué quiere decir autonomía financiera? Que debe de vivir con el dinero que obtenga para funcionar. ¿Y de dónde va a obtener dinero la Autoridad Salvadoreña del Agua? De la venta del agua. ¿Y de dónde más? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le va a tocar? Fíjese, yo si estuviera de presidente de ASA me estaría preocupado porque ¿qué le va a tocar? Tener que venderle el agua a quien pueda pagar por ella. Y si le toca escoger entre una comunidad de gente que no puede pagar mucho y una gran empresa que sí puede, ¿a quién se la va a vender? Es que ese es el problema. Ujú. Inclusive, fíjense Ujú. que yo leía que le habían dado no sé cuántos millones a ASA para que funcionara en algo, lo cual está bien. Yo deberían darle más, pero entonces no es autónoma. Es lo que nosotros decíamos. En vez de una autónoma, mejor hagan un viceministerio del agua, ¿verdad? Así como es el viceministerio de educación, que tiene que garantizar que haya educación para la gente, el viceministerio de salud, que tiene que garantizar que los hospitales puedan darle servicio médico a la gente que no pueda pagar por ella. Esas son las cosas. Pero fueron mal diseñados. Inclusive, yo escuchaba a la licenciada Julia Evelyn Martínez, economista. Ella decía que de $1 millón que le habían dado a ASA para no sé qué cosas, ASA eh, le habían dado 700,000 para que los invirtiera en esos jardines verticales que están haciendo en la Avenida Jerusalén. Y para arreglar allá el río Las Cañas, de los desbordes y todo, habían designado $5,000. Cuando usted ve eso, Sí, pues, sí. digo, ¿y cómo pueden hacer semejante cosa? Pues, Yo, yo solo una corrección le hacía a esa noticia que exponía, ¿cómo se llama? La Julia Evelyn. economista. Sí, Julia Evelyn, la economista, es que no es para la zona, sino que es para decorar un muro de una de las familias económicamente más poderosas del país, que es la que tiene el Imagínese. murito ahí. O sea, le estamos decorando, o sea, estamos dedicando más de $700,000 para decorarle un muro a una de las familias económicamente más poderosas que ha tenido aquí el control de Qué muchas de las terrible. dinámicas y políticas que se implementan. Quiero decirle esto, Imagínese. doctor, porque hemos hablado un poco de qué tan prioritario y qué nivel de importancia tiene el medio ambiente de cara a las políticas de este gobierno que se ha reenganchado una segunda vuelta. Luego hemos hablado de qué nivel de tecnicidad, qué importancia y qué planificación tiene el organismo que es el medio ambiente. Y ahora hemos hablado del tema de ANDA, ¿verdad? En función de lo que promete y lo que hace. Pero voy a tocarle un caso específico de todo este proyecto de los 50 y tantos pozos que prometieron cuando asumió Nayib Bukele este ejercicio, hace 5 años. Dice, por ejemplo, el Pozo 3 de la colonia Popotlán, es en Apopa, por supuesto, anunciado como parte de una promesa para independizar a Apopa del sistema de las pavas. Y aquí viene citando el tuit.
Apopa se convertirá en el primer municipio independiente de Las Pavas gracias al gobierno de Nayib Bukele. Esto lo publicó el expresidente de ANDA, Benítez. ¿Qué sucedió en la práctica? El proyecto fue planeado para beneficiar a más o menos 7,000 personas, con un presupuesto de $200,000. Sin embargo, no fue construido. Según lo confirmado por personal de ANDA, que prefirió que no lo nombraran porque tiene miedo, aquí iban a hacer un pozo, pero no lo hicieron. Trajeron el equipo, las tuberías, pero a los días lo retiraron para la cancha. Creo que allá había más emergencia que hacerlo acá. Fíjense cómo lo sostuvo uno de los empleados. Luego, el medio, o sea, la prensa gráfica, investigó si el pozo fue construido en la cancha y siempre en Apopa, pero en el lugar informaron que no se construyó nada en los últimos años hasta la fecha. O sea, estamos hablando del otro componente. Y aquí quiero dejar como el tercer elemento que desde mi perspectiva es importante en esta gente. El tema de la corrupción Sí, y del uso irresponsable de los recursos, que francamente es una característica completa de este gobierno. Se es maneja terrible. los presupuestos escondidas, con reserva de información, no se rinden cuentas. Y entonces aquí estamos viendo cosas concretas. En este tercer componente, doctor, ¿cuál es su valoración? Mire, yo comienzo con esto. ¿Va? Hay que entender que los funcionarios públicos son servidores de la población. Están para servir a la población. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Cuando usted se compra por ahí, aunque sea un mango, ¿verdad? Ahí va un IVA por ahí metido en alguna forma, ¿verdad? Entonces, mire, lo primero, ¿qué derecho tienen las autoridades de quitar la transparencia de los fondos que utilizan? Ahí estaría el primer punto. ¿Qué derecho? Es una violación, corrupción, ¿verdad? Afectación a toda la opinión pública, a toda la población salvadoreña. El mero hecho de tapar eso, uno no sabe en qué se han gastado el dinero, no sabe. El mero hecho ya es totalmente inadecuado. Imagínense que yo lo mando a usted y le doy $1,000,000 para que haga no sé qué cosa. Después le digo, ¿qué lo hizo? No, no le voy a contar. ¿Cómo que no me va a contar? Si el dinero es mío, yo se le he dado, tiene que darme cuentas. O sea, el gobierno tiene que darle cuenta a la población salvadoreña en qué gasta el dinero. Pero yo oigo cosas, por ejemplo, ahí se hablaba la vez pasada de que el señor que es viceministro, que es Osiris Luna, se había quedado con 40,000, ¿cómo se llama? Dosis de alimentos que le daban a la gente. Digo, él nunca ha dicho que no, fíjese, nunca. Sí. Yo hubiera dicho, hubiera salido un día en un medio y decir, mire señor, eso que me están diciendo, acusación, eso es totalmente falso, yo no lo he hecho, nunca. Tranquilo, como que nada, ¿verdad? O sea, es que han perdido la vergüenza, ese es el punto. Pero mire, sí, esto es verdaderamente grave, ¿verdad? Ciertamente, como hay tanta mentira en tanta cosa, ¿verdad? Ese pozo que usted dice que se iba a abrir y que van a independizar y gracias, y no hay nada de eso. Mire, Sí. aquí vamos nosotros a la deriva cada día más peligroso. El mundo en sí va a la deriva peligrosa, pero nosotros hemos aumentado eso por mucho. Aquí lo que deberíamos nosotros estar haciendo es ver cómo garantizamos que toda la gente tenga agua, ver cómo Sí. garantizamos que toda la gente tenga alimentos. Fíjese que nosotros estamos ahorita importando cerca del 80% de todas las verduras y frutas de Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Imagínese usted. Allá de pronto hay un pleito en Guatemala por alguna razón que a lo mejor no tenemos nada que ver, suben de precio aquí los alimentos, porque de ahí vienen, ¿verdad? Y Honduras La igual, pues, gente, la gente ¿verdad? puede encontrar, bueno, yo voy a colocar, doctor, el enlace de esta publicación de ANDA y los enlaces de los otros casos que compartimos, los voy a publicar Bueno, en los comentarios de esta entrevista. Pero la gente puede ir a buscar la publicación de la prensa gráfica el 9 de junio de este año, o sea, reciente, es reciente. Una investigación hecha por la prensa gráfica que deja clarísimo que en realidad ANDA se ha consumido en un entorno uno podría decir, de mala planificación, de improvisación, de manejo oscuro de los recursos y de una cantidad de propaganda falsa que solo busca ensalzar a la gestión de Nayib Bukele, pero que en la concreta no se traduce en resultados. Entonces, correcto. la gente lo puede ir a buscar porque no estamos nosotros exponiendo ningún caso que no sea real.
Y más o menos quiero ir abordando un poco el cierre, doctor, en este sentido. Si nosotros hemos visto, porque esto es el ejercicio de los Claro. 5 años que cerró Bukele, ¿qué podemos esperar en realidad si francamente se está repitiendo el mismo gobierno? Y en esto nada más, antes de entrar a eso, ¿qué le parece a usted que a esta altura, ahora estamos hablando que es 13 ya de junio, no se ha conocido en realidad el gabinete? No sabemos quién va a estar al frente de medio ambiente, al frente de ANDA, quién va a ver el tema en materia de control de la agenda de la transparencia y de este tipo de gestiones que sin duda alguna es importante conocer a los funcionarios o a las personas que van a estar detrás de esas Eh, políticas. Mire, ¿Qué, lo que qué, qué muestra, mensaje le traslada? mire, a mí el mensaje que me traslada eso es que vamos a la deriva, ¿verdad? Es como, imagine que hay una gran tormenta por ahí, usted está en la mitad del mar ahí con su barquito y usted, ¿para dónde va a agarrar el barquito? A donde lo lleven las olas, así es el punto, ¿verdad? Aquí, ¿para dónde va a agarrar el gobierno? De pronto el gobierno ve algo que le puede dar algún rédito, ¿verdad? Y dice, hay que plantar maquilismo. O sea, creen que con eso Ujú. pues van a, ¿verdad? Y a lo mejor, no, no sé yo, convencen a algunos de votar por él, ¿verdad? Yo creo que así van, a la deriva. Porque mire, es que si usted hace un gobierno, fíjese que en otros países, a mí me tocó vivir en Europa algún tiempo. Ahí, por ejemplo, siempre están lo que ellos llaman, por ejemplo, el ministro del Ambiente sombra, ¿verdad? Que es el ministro del Ambiente que hubiera quedado si el otro gobierno hubiera ganado, si el otro partido hubiera Ujú, ganado, ¿verdad? ujú. O sea, los partidos van, hacen sus campañas y dicen, mire, el señor fulano va a manejar la cartera de educación, de salud, porque si yo veo, por ejemplo, a tal persona y ponen una persona que yo considero que no es un buen, aunque no va a ser un buen No es buen ministro de perfil. educación, claro, le quito, verá, mérito a eso, pero si lo veo que bueno, le pongo. Entonces, eso debería ser, eh, debería notarse, pues, ¿verdad? En otros países usted quiere averiguar cuánto costó tal calle, usted va. ¿A quién le pagaron? A fulano. Aquí nada de eso se ve. Nada. Y de pronto agarran a uno y le dicen, este es el culpable y le quieren meter los cargos, ni se los pueden probar. ¿Me entiendes? Y lo quieren encontrar de culpable de cualquier cosa. De la oposición, por supuesto. ¿Verdad? Pero acá el Entonces, mensaje, digamos, si no han nombrado, primero no han nombrado a nadie distinto, quiere decir que el que estaba se mantiene. ¿Usted le parece que es un buen supuestamente, mensaje de cara al medio ambiente que este ministro que está cerrando los 5 años con Bukele se mantenga al frente de esa cartera? ¿O sí, debería de haber un cambio? pero es que mire, con el ambiente es un poco distinto, digamos, de con la economía, si usted quiere. ¿Va? Vaya, si yo, por ejemplo, le doy a usted, qué sé yo, una computadora por ahí, y usted pasa 6 meses y no toca la computadora y no le dio atención, bueno, yo a los 6 meses voy y a lo mejor le digo, mire, me llevo la computadora y ahí va a ver. Pero cuando estamos hablando del ambiente, cuando estamos hablando de algo que tiene vida, eso, siguiendo el mismo curso del ejemplo, como que yo le dijera a usted, aquí voy a dejar a este paciente, imagine que usted fuera médico y regresa una semana y no lo ha atendido, el paciente se pudo haber muerto, ¿no es cierto? Es que ese es el punto. Entonces, claro, al no atender el ambiente en la forma como debería hacerse, no es solo que vamos a seguir mal, es que vamos a seguir mucho peor, es que se va a depredar, se va a deteriorar mucho más, es que ese es el punto, ¿me entiendes? Hay cosas que Ujú. urgen, por ejemplo, si usted, ¿qué le puedo decir yo? Tiene tierra que tenga una situación de vulnerabilidad y el agua se la está llevando para generando problemas allá con el asolve en la presa hidroeléctrica y le está dejando sin el nutriente de la tierra y usted no hace nada por un par de inviernos, ¿qué va a encontrar después? Va a encontrar un terreno Las bordas, por totalmente. ejemplo, las Bueno, bordas, por esa es ejemplo, otra para la cosa. gente en Fíjese, Jiquilico y Tecoluca. no se han atendido esas portas, no se han atendido. ¿Qué va a pasar? Mire, Dios no lo permita, pero si llega a haber unas fuertes tormentas o huracanes, ahí va a ser un costo terriblemente alto para las poblaciones ahí en el Bajo Lempa, por ejemplo, ¿verdad? Y en Ujú. otras partes también. Sí, yo creo que aquí es sumamente preocupante, ciertamente. Es sumamente preocupante que no vemos nosotros ninguna señal de que la cosa pudiera decirse que va por el camino correcto. De cara a estos 5 años que viene, doctor, ¿cuál es su expectativa en materia de esta agenda de medio ambiente, del agua, del tratamiento de nuestros ríos, todo lo que hemos visto, la depredación, la deforestación, el deterioro de los ríos? Ahora hemos hablado, por ejemplo, otra de las líneas que en materia económica se ha visto, y por lo menos hasta el mismo gobierno lo ha planteado, es la construcción de torres de apartamentos de lujo
pero eso también satura los sistemas de drenajes, provoca inundaciones. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que usted ve en estos 5 años? De verdad, ¿qué pudiéramos esperar y qué nivel de riesgo eso implica si no se toma en serio este tema? Sí. Mire, yo creo que vamos a tener problemas cada vez más graves con el agua y los alimentos. Cuando digo los alimentos, porque, vaya, como que yo le comentaba, pues el costo de la fruta que pude observar el día de hoy. eh, Cuando la gente ve que los alimentos van más caros, van a ir la situación económica, pero en parte tiene que ver con todo el deterioro ambiental, porque si esa fruta y esas verduras se estuvieran produciendo en El Salvador, eso sería precios mucho más bajos, porque no tendrían que venir de quién sabe de dónde, ¿verdad? Ese es el punto. Sí. Entonces yo lo que veo es más deterioro, porque el deterioro ambiental trae también a la par deterioro social, deterioro económico y deterioro político. ¿Y eso qué significa? Más violencia. Creo que vamos a tener 5 años con más violencia que va surgiendo por todas esas cosas, ¿verdad? Y claro, el presidente siempre va a decir, es que lo que pasa es que están en contra mía y quieren generar violencia para generarme problemas. No, no es así la cosa. Es que el ambiente se va deteriorando y cuando la gente ya no puede satisfacer, y mucha gente ya está en esa situación, cuando no puede Ujú. satisfacer sus necesidades básicas, ¿qué va a hacer? Salir a ver cómo la satisface, así sea por medios ilícitos, y ese es el problema. Entonces yo sí creo que vamos a ver situaciones más difíciles, bastante más difíciles en estos 5 años que vienen. En este caso hay un tema complicado y con esto quiero cerrar. Es decir, eh, la gente en Tecoluca que está recibiendo ya un río, que está conviviendo ya en un río contaminado. La gente de Apopa que le llegaron a prometer un pozo y no se lo hicieron. La gente en Los Chorros que está viendo una depredación impresionante, etcétera. Las comunidades, no hay donde irse a quejar, no hay Esa es donde ir otra a cosa. demandar a nadie, no se Cri- puede procesar a un funcionario público. Entonces, el nivel de deterioro institucional al que se está enfrentando la gente, el ciudadano, que básicamente está quedando expuesto. eh, ¿Cómo se puede ver eso de cara a un entorno, digamos, donde cada vez no solo no hay dónde, sino que si usted reclama, prácticamente está amenazado? No, es que ese es el punto. Mire, aquí han destruido el sistema judicial. Si uno debe tener un sistema judicial independiente, que el juez independiente. Yo recuerdo desde el gobierno anterior que salía el ministro de Trabajo amenazando a los jueces que no dictaminaran como ellos querían. ¿Cómo puede un ministro amenazar a un juez, por Dios? Si los jueces deben tener criterio independiente, pero de eso no hay, ¿verdad? Y fácilmente lo pueden a usted decir que usted, qué sé yo, que le están haciendo una investigación y ahí pasa 2 años preso mientras le hacen la tal investigación y la investigación no lleva nada, pero ahí pasa usted preso. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Pues con mucha gente, hay mucha gente inocente detenida por cosas que no se pueden probar, pero a lo mejor le cayó mal a alguien o alguien lo denunció por alguna cosa y ahí la inercia hace que siga la gente así. Entonces, mire, esto es verdaderamente preocupante. A mí lo que me preocupa también, además, es que la gente no se da cuenta de esto. Mucha gente no se da cuenta y ve que la vida más cara, pues es culpa de otro, ¿no? Porque es de los señores que traen las verduras, el brócoli por allá, los huevos por allá, es que las gallinas, ya los que tienen las gallinas ya no quieren vender barato. Es todo el sistema económico. Y este gobierno está particularmente destruyendo el sistema económico, más de lo que y, la inercia del sistema lo lleva, ¿va? Porque como hablábamos al inicio, el sistema económico lleva en sí el gen de su propia, eh, iba a decir destrucción, pero más que destrucción es el deterioro que le genera a lo social, lo ecológico, lo económico, lo político. Pero además de eso, este gobierno está todavía complicando más la situación. Yo solo ¿Cuál espero sería el, que un día se dejen cuál se- asesorar, ¿verdad? Que alguien los asesore. ¿Eh? bueno, están contratando asesores para inteligencia artificial. Pero si Ah, lo que necesitan son asesores para inteligencia natural. Eso es lo que necesitan. mm. Que dejen la inteligencia artificial por ahí. Preocúpense por la inteligencia natural. Busquen asesores que les alimenten un poquito la sabiduría, que les hagan ver las cosas. Esos asesores hacen falta. ¿Qué le diría a la gente, doctor? Digamos, a esta gente que cada vez encuentra menos puertas donde hacer valer sus derechos, que la Procuraduría no funciona, la Fiscalía ya la vimos, el policía más que lo puede capturar. Es decir, ¿qué le podemos recomendar? Porque la gente de todas maneras, vamos a ver, la recomendación que Nayib Bukele le dio es, No se quejen. véanme como instrumento de Dios, no se queje, no escuchen a los que vengan a quejarse o que quieran decirles otra cosa y confíen plenamente en lo que yo les voy a dar.
pero ¿qué Sí. le diríamos? ¿Cuál sería la recomendación que desde su perspectiva hay que hacerle a la gente? Bueno, ya que él habló de Dios, ¿verdad? Lo primero que quería yo en ese género de cosas, no utilicen el nombre de Dios en vano, que es lo que está haciendo el presidente, utilizando el nombre de Dios en vano. Eso sería lo primero que le diría a la gente. Lo segundo, tenemos que ir demandando nuestros derechos, ¿verdad? Tenemos que salir a la calle a protestar, ¿verdad? Tenemos que organizarnos y exigir. Es que miren, nosotros, si yo exijo saber cuánto se gastó en un determinado proyecto, eh, eso se me debe dar a conocer, ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que hay altos niveles de corrupción, ¿verdad? Altos y cantidades, centenares de millones de dólares gastados en propaganda. Entonces yo digo, oye, la propaganda, eso yo no me lo puedo comer. Pero eso es lo que hace que el presidente tenga buena imagen en muchos sectores, en la diáspora, allá lejos, ¿verdad? Se le imagina que las cosas aquí son, ¿verdad? Así, país de las maravillas, pues, y no es así la situación. Y a la demás gente también, todos, sobre todo los que todavía votan por él, que despierten, ¿verdad? Que despierten. Y yo no sé, el presidente quizás recomendarle que busque asesores, ¿verdad? Que le den buenos consejos, no que le estén aconsejando tonterías, pues, que le den buenos consejos, que le den un poquito de sabiduría, que le hagan ver el impacto social y ambiental de las cosas que está realizando. Pero eso no es lo que tenemos, ¿verdad? Sino que aquí, pues, Dios se apiade de nosotros, ¿verdad? Ahí va a tocar, vamos a ver qué tal le va al país 5 años más. Eh, Todo soportado, porque hay que decirlo, doctor, en, en el tema del combate a las pandillas. Pero Claro, en el resto claro. de los temas hay una evaluación tan negativa. Pero bueno, la gente quiere seguir creyendo en eso. Vamos a ver hasta cuánto aguanta esto. A ver, Le ¿verdad? Sí. agradezco, doctor. No, gracias a usted por invitarme, Franklin. Le agradezco. Le voy a mandar algunos casos puntuales, doctor, y a ver si usted nos comparte una evaluación, digamos, mucho más específica, porque francamente hay gente que nos está llamando y la verdad es que uno no tiene para dónde, porque la gente dice, ¿y dónde me quejo? O sea, Claro, no, es que no hay. lo concreto es que la gente de Zacatecoluca, por ejemplo, de ahí agarraba agua para lavar, para Claro, bañarse, y ahora no tiene porque en su casa no hay agua. O sea, no, así de concreto es esto, la realidad. Entonces esa es yo la sí realidad, creo correcto. que la gente en realidad va buscando salidas, pero cada vez son menos. Y ahí es donde al final, como usted dice, Exactamente. el hilo se rompe, ¿va? El hilo de Claro, la se va a tolerancia y romper. de la paciencia. Vamos a ver si Claro. el país no, primero Dios que no transitemos otra vez por esas rutas, esos rumbos tan Ah, costosos que le sí. dejan tanto dolor y sufrimiento al país. Doctor, nuevamente le agradezco el tiempo, la No, gracias a reflexión, usted. el conocimiento por compartir y analizar este tipo de situaciones. No, gracias a usted, ¿verdad? Y seguimos en contacto. Chao. Excelente. A ustedes, gentes, gracias por estar con nosotros. Como siempre, vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla. Y yo creo que aquí la reflexión más importante es decir, el desarrollo. Uno puede concebir el desarrollo en el sentido de un mejor carro, una casa más grande, un patio más bonito, tener más lujos en la casa, o en realidad hablar de desarrollo en un ecosistema donde podamos convivir adecuadamente, en equilibrio, donde respetemos en realidad el entorno y la condición en la que nosotros nos desarrollamos. Yo creo que hay una enorme debilidad en este momento hablar de desarrollo cuando el que más sufre es el medio ambiente, donde las políticas ambientales simple y sencillamente están engavetadas, donde los funcionarios del medio ambiente no tienen ni poder, no tienen control, deben ser sumisos, títeres y estar agachados al criterio que puede poner o disponer en realidad un poderoso, una empresa económica grande, que son en realidad los que mandan y los que determinan a los costos y al sufrimiento que va a tener la gente. Este país tiene una gran deuda con el tema ambiental, pero sí, y sobre todo con el tema de educación ambiental, al cual no le hemos prestado pues, ni el mínimo de interés. Entonces, yo creo que aquí 5 años más de Bukele debería ser una demanda que esté en primera línea de la gente, de las comunidades, de todos los actores, sobre todo aquellos que sufren de manera directa el impacto de la mala política. Y en ese sentido es que vamos a tratar de contribuir desde estos espacios a partir de las voces, la experiencia y la capacidad de expertos que nos ayuden a entender de mejor manera estos temas. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Abrazos.